Si el ritmo te lleva. Las 13 colonias de la Revolución Norteamericana eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Bueno, continuando con las 13 colonias, eran grupos coloniales británicos al este de América del Norte, fundadas entre el siglo XVII y XVIII, quienes declararon su independencia en 1776. En la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos hubo un conflicto bélico entre las 13 colonias que ocurrió entre 1776 a 1783. Su derrota fue con la Gran Bretaña en la batalla de Yorktown, y así formaron los Estados Unidos. Las 13 colonias son Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey y Delaware. Su sistema de gobierno era independiente. Su economía se basaba más que todo en la agricultura, ganadería, y también uno de los famosos escritores quien emigró justamente para la independencia de Norteamérica fue uno de los grandes famosos escritores de Thomas Paine. Thomas Paine nació en Inglaterra justamente en 1791, que fue considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. También él era defensor de los esclavos. El conflicto con Inglaterra comenzó cuando Gran Bretaña impuso un impuesto a las importaciones de productos para que los colonos de las 13 colonias solventaran los gastos provocados por la guerra. La masacre de Boston en 1770 terminó con el asesinato de varios colonos por las tropas británicas. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1781, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. La Constitución norteamericana fue creada por el Segundo Congreso de Filadelfia en 1787. Este representaba también las 13 colonias. La Constitución también fue la primera en manifestar el derecho constitucional escrito. Esta Constitución fue la que lo dividió en tres poderes, ¿no? Entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes fueron también ¿cómo se diría? Un controlamiento para la existencia de grandes ejércitos militares, porque los subordinados tenían mucho poder. La gran novedad de la Constitución norteamericana fue la creación de una forma política propia que el Estado federal, para lo cual se tuvo que modificar profundamente el concepto de soberanía. Gracias a esto, en 1788, se dividieron en dos pensamientos, uno que era por los federalistas, por Hamilton y Madison, creo, y los que querían más derechos a los pueblos, que era por Paine y eso. También la Constitución representaba muchas nuevas leyes, como que los militares se puedan estar en casas ajenas y privadas en medio en guerra, cuando estamos en la paz. Los pensadores revolucionarios. Los
hombres que más destacaron en la lucha contra la monarquía de la revolución independentista fueron Samuel Adams y Benjamin Franklin. Samuel Adams era un filósofo político y un hombre de Estado americano. Samuel Adams se enfrentó teóricamente contra la prepotencia del Parlamento inglés, pero el presidente Lord sostenía que los derechos del Parlamento desde la Revolución Inglesa de 1688 era el más alto poder en el Estado, mientras que Benjamin Franklin era un filósofo político, científico y un editor de periódico. Él era más elástico y lanzado. Él decía que el Parlamento inglés podía gravar con impuestos aduaneros al comercio de Inglaterra, pero no tenían el poder para gravar impuestos dentro de las colonias sin el consentimiento de los representantes de los pueblos. George Washington. George Washington nació un 22 de febrero de 1732 en Virginia, Estados Unidos. Fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797. Fue comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se le consideraba padre de la patria. George Washington empezó a ganar condecoraciones armando tropas de la colonia de Virginia. George Washington trató de crear una nación capaz de sostener la paz con sus países vecinos. Fue el primer presidente estadounidense glorificado en su país por su papel en la independencia contra Gran Bretaña. No dejaba de ser un terrateniente de sus tiempos. George Washington luchó siempre por la libertad. George Washington falleció un 14 de diciembre de 1799 a los 67 años de edad con una neumonía. William Murray, conde de Mansfield, fue enterrado en el transepto del norte de la abadía de Westminster el 28 de marzo de 1793. Nació el 2 de marzo de 1705 en la abadía de Scone. En Escocia era hijo de David Murray y su esposa era Margery, y fue educado en Perth antes de mudarse a Londres para asistir a la escuela Westminster, ocupando muchos cargos judiciales de alto rango. Fue Lord Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra desde el 1756 hasta el 1788. Jugó un papel clave en el fin de esclavitud en Inglaterra. En su juicio, Alejandro Hamilton. Alejandro Hamilton nació en Charlestown, San Cristóbal y Nieves. Nació el 11 de enero de 1757 y falleció el 12 de julio de 1804. Era un joven abogado de Nueva York. Cuando estalló la Guerra de la Independencia de las 13 colonias británicas de Norteamérica, que fue en 1775 hasta 1783. En 1777 se convirtió en el secretario de George Washington, comandante en jefe del ejército isrueco. Y durante los primeros años de vida de los nuevos países, Hamilton encabezó junto a James Madison la corriente política el federalista. Yo voy a hablar sobre Thomas Jefferson. Thomas Jefferson nació el 13 de abril de 1743 en Virginia, Estados Unidos, y falleció el 4 de julio de 1826. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre el 4 de marzo de 1801 al 4 de marzo de 1809, y se le considera uno de los padres fundadores de la nación. Fue el teórico más sistemático de la Revolución y a los 22 años, junto con George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, y Patrick Henry, que fue una figura prominente en la Revolución estadounidense,
Se pusieron a los gravámenes ingleses sobre las mercaderías coloniales de 1787, ya que no contemplaba los derechos de palabra, prensa y religión. Thomas Jefferson y Thomas Paine proclamaron la ampliación de derechos y libertades de todo el pueblo y el sufragio universal y popular, logrando imponer la modificación de 10 enunciados en la Constitución de 1797. Thomas Jefferson rechazó la teoría del contrato social, argumentando que ningún gobernante se separa para colocarse frente al pueblo como parte de un contrato tácito o expreso. En consecuencia de una larga guerra, en 1763, la nobleza quedó empobrecida. La burguesía y los estratos bajos de la sociedad decidieron mudarse al Nuevo Mundo, en la cual, en ese periodo de tiempo, el rey Jorge III pensó que sería buena idea explotar las tasas de impuestos a las colonias. El conflicto se agravó de mayor manera a consecuencia de la decisión del rey, además emitiendo la ley de timbres, que fue emitida por el Parlamento inglés en 1765 para cubrir los gastos de la guerra de Francia contra Francia en Canadá. En 1767 hubo otro aumento de impuestos. Las colonias, quienes no se quedaron con los brazos cruzados, y estalló la resistencia. Esa resistencia fue desde la colonia de Maryland, New York y Filadelfia, incluso llegando hasta Boston. Fue el inicio de la revolución. En 1770 ocurrió una masacre. Esa masacre fue denominada la masacre de Boston, en la cual murieron 5 colonos en manos de los casacas rojas, denominados así a los ingleses. Los hijos de la patria, denominados por el grupo que estaba formado para proteger los derechos de los colonos y manifestarse en contra del abuso británico, que decían la soberanía política es exclusiva para las colonias. En 1774, el primer Congreso Continental, varios representantes de la Asamblea de Virginia se reunieron en Williamsburg, donde proponen un congreso de todas las colonias. En 1775 se da la lucha armada de los colonos contra los ingleses. Fue en territorio de Lexington y Concord, en la cual 8 colonos murieron y 10 resultaron heridos, llegando al punto de no retorno. Y con la obligación de elegir un bando entre realista e independentista, el 4 de julio se reúnen Jefferson, Adams y Franklin para aprobar la independencia de los Estados Unidos. En 1777, Saratoga, New York, los británicos se rinden y en 1758 y 1759, Luis XVI y Carlos III deciden vengarse contra Inglaterra por la Guerra de los 7 años. Gracias.